Dora. Continuando con los temas de este simposio de esclerosis sistémica, es un orgullo para mí presentar a una alumna muy querida, egresada de reumatología de la Universidad de Antioquia, internista de la Universidad Libre de Cali y que actualmente se desempeña en su labor como parte del equipo de reumatología de Imbanaco y de otras dos instituciones de la ciudad de Cali. Les presento a la doctora Carolina Quintero. Ella nos va a hablar sobre el compromiso gastrointestinal en esclerosis sistémica. Doctora Carolina. Muy buenos días para todos. Vamos a hablar entonces sobre compromiso gastrointestinal. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Y dos puntos importantes que nos menciona cuál es la importancia de definir el compromiso gastrointestinal en esclerosis sistémica. Uno es que es una alteración frecuente de aparición temprana. En esta cohorte de pacientes de EUSTAR se encontró que el compromiso gastrointestinal era la segunda manifestación más frecuente en el 71% de los pacientes y aparecía dentro de los primeros 2 años de enfermedad, siendo más frecuente el compromiso esofágico seguido por el del estómago y el del intestino. Y el segundo punto importante es que se ha demostrado que en pacientes con esclerosis sistémica difusa temprana es un factor de riesgo para mortalidad, siendo en este estudio la segunda causa de mortalidad por dismotilidad severa. Entonces el espectro de las manifestaciones gastrointestinales es completamente amplio, cualquier parte o segmento del tracto gastrointestinal se puede ver afectado. Hay afectación en la orofaringe con periodontitis, serostomía, disfagia. El compromiso esofágico es primordial con reflujo, estenosis, esófago de Barrett, tenemos la gastroparesia, las ectasias vasculares, en intestino el sobrecrecimiento bacteriano, los episodios de pseudoobstrucción intestinal y tenemos también incompetencia del esfínter. Pero entonces, ¿qué lleva al paciente a tener este compromiso gastrointestinal? Varias de las manifestaciones van a ser secundarias a dismotilidad. Este es el problema de los pacientes con esclerosis sistémica. Entonces nos vamos a devolver a la fisiopatología. ¿Qué es lo que causa la dismotilidad en el paciente con esclerosis? Han habido varias teorías al respecto y lo que vamos a ver es que hay un compromiso vascular donde se ha evidenciado en estudios de histología en pacientes que se ha tomado autopsias de colon y de intestino delgado, que hay fibrosis de la íntima, hay dilatación venosa, adicionalmente un compromiso neuronal donde hay una disminución y una pérdida de las neuronas del plexo submucoso y mientérico y una reducción de la red de las células intersticiales de Cajal, y estos dos compromisos son los que van a llevar a que el paciente tenga atrofia del músculo, principalmente es una atrofia con fibrosis generalizada de la capa muscular circular y también fenómenos de fibrosis focal en la capa longitudinal. ¿Cuál es el papel entonces de la inflamación? Bastante secundario. Hay algunos estudios que han mostrado que puede haber algo de infiltrado inflamatorio, incluso se ha descrito pacientes en un porcentaje pequeño que tienen anticuerpos contra receptores muscarínicos de tipo 3 que pudieran estar mediando el daño neuronal, pero definitivamente es este componente vascular y neuronal el que lleva a hipomotilidad. Entonces, las manifestaciones en el tracto gastrointestinal superior son muy importantes, es el principal compromiso en estos pacientes. Recordemos que los 2/3 distales del esófago, que son los que están compuestos por músculo liso, son los que se van a ver afectados en los pacientes con esclerosis sistémica, y adicional a la dismotilidad hay otros factores de riesgo que llevan a reflujo, como la hipofunción salival, tienen un aumento del riesgo de hernia hiatal, las alteraciones vasculares y los propios medicamentos que utilizamos. En el caso de los inhibidores de fosfodiesterasa y calcio antagonistas puede generar alteraciones en la presión del esfínter esofágico inferior. Y todo esto nos lleva a un aumento en la prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Finalmente es un reflujo severo que genera esofagitis, otras complicaciones como estenosis, esófago de Barrett y cáncer. Entonces, sabiendo que ese es un compromiso que aparece en más del 90% de los pacientes de manera temprana, es muy importante hacer la tamización indagando sobre los síntomas esofágicos y los síntomas extraesofágicos. Este instrumento, que fue desarrollado en la Universidad de California, busca evaluar la validez y la confiabilidad para determinar la gravedad del compromiso de tracto gastrointestinal
por dominios específicos y también la gravedad total. En general lo que evalúa son 34 ítems que están en 7 escalas, se da un puntaje promedio que nos va a evaluar la calidad de vida del paciente de mejor a peor calidad de 0 a 2.8 y es un instrumento que tiene confiabilidad, es válido y se está utilizando ahora para evaluar también los resultados en los diferentes estudios y se ha encontrado con algunos medicamentos que es sensible al cambio. Hay una versión que está en internet, traducida a diferentes idiomas, es fácil para aplicarlo con el paciente, las escalas tienen validez tanto las específicas para evaluar cada dominio como aquella escala global. Las complicaciones como la estenosis son frecuentes, aparecen en 1/3 de los pacientes con esclerosis sistémica. Se ha demostrado que tienen un OR de 12 para presentar esta complicación y recordemos que no solamente es el reflujo gastroesofágico lo que va a llevar al paciente a estenosis, sino que estos pacientes tienen un riesgo aumentado de candidiasis que está en relación a la supresión crónica de ácido gástrico por el uso de los IVP, la inmunosupresión, el uso de antibióticos y la propia dismotilidad. La asociación con esófago de Barrett también se ha descrito en diferentes estudios. Esta es una cohorte de la Clínica Mayo donde se encontró que la prevalencia de esófago de Barrett en esclerosis sistémica era del 12.8 y de aquellos pacientes que tenían esófago de Barrett, el 43% tenían ya lesiones de displasia. En este estudio también hacen un análisis para ver la incidencia de displasias de alto grado y adenocarcinoma y se encontró que era de 0.9% al año, lo cual era mayor que en la población que no tenía esclerosis sistémica y que presentaba esófago de Barrett. La asociación con enfermedad pulmonar intersticial es controversial, es bidireccional, la teoría está enfocada hacia que los pacientes con reflujo pueden tener fenómenos de microaspiración que van a llevar a injuria directa en el parénquima pulmonar o a estimulación vagal con broncoconstricción. Adicionalmente, los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial van a tener un aumento en las presiones dinámicas de la unión gastroesofágica, un aumento en la formación de hernias y, como ya había mencionado, los medicamentos también pueden afectar la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces, en este estudio que se hizo en ratones, unos fueron sometidos a microaspiración de ácido gástrico durante 7 semanas y otros a solución salina. ¿Qué se encontró en las biopsias de pulmón? Que aquellos que estaban sometidos a estas microaspiraciones tenían fibrosis peribronquial y de los septos, cosa que no se encontraba en aquellos ratones que estaban expuestos a solución salina. Cuando nos vamos a la evidencia, hay muchos estudios que han evaluado la asociación de enfermedad por reflujo y enfermedad pulmonar intersticial. Hay algunos que muestran que no hay una asociación directa, pero en realidad el grueso de la información en los estudios que tienen más número de pacientes sí demuestran que hay una relación directa entre el compromiso de reflujo y el pulmón. En estos estudios que les muestro en la diapositiva se ha encontrado que la dismotilidad, la dilatación esofágica se relaciona a capacidad vital forzada menor, que tener un diámetro esofágico mayor de 11 milímetros se asocia con DLCOs bajas, lo mismo que tener una contractilidad ausente en la manometría. Y un estudio que me pareció muy interesante, que es el número 3, es que la gravedad de los síntomas por reflujo medidos por este instrumento UCLA se asoció con una progresión radiográfica de la enfermedad pulmonar a los 2 años. La endoscopia de vías digestivas sería el abordaje inicial. En realidad no hay un consenso sobre que sea obligatorio realizarla en todos los pacientes con esclerosis sistémica. Lo que se ha encontrado es que la mitad van a tener hallazgos de esofagitis. Hay una controversia con los resultados en pacientes asintomáticos que incluso hasta 3/4 pueden presentar alteraciones y básicamente pues habría que individualizar los pacientes para definir a quiénes le vamos a realizar, aunque sí en realidad estamos teniendo en cuenta que esos pacientes tienen más riesgo de complicaciones, más esófago de Barrett y hay algunos estudios que han mostrado mayor progresión a adenocarcinoma, sería útil tener una tamización basal. Muy importante recordar cuando vamos a solicitar la endoscopia, retirar el IVP 2 a 4 semanas antes para poder evaluar en realidad cuáles son los hallazgos. La pHimetría en 24 horas es el gol estándar para enfermedad por reflujo, tanto para diagnóstico como para monitoría. Lo que se evalúa es si el paciente tiene una exposición al ácido mayor del 6% con respecto al tiempo
Y es muy importante pedirla con impedancia, que ya está esa tecnología disponible en el país, porque nos ayuda a definir no solamente si es reflujo, de qué consistencia, si es ácido, no ácido, líquido, etcétera. Las indicaciones son iguales a la población general, no lo hacemos de entrada. El diagnóstico del reflujo es clínico, solamente lo hacemos en casos donde hay complicaciones o síntomas atípicos, o en aquellos pacientes con monitoría se utiliza con doble dosis de IVP para ver si hay persistencia del reflujo ácido. El trastorno de la motilidad se evalúa con la manometría esofágica. La clasificación de Chicago nos muestra que los trastornos de la motilidad están en dos espectros, que son el de la unión gastroesofágica y las alteraciones del peristaltismo. En esclerosis sistémica, las indicaciones serían para aquellos pacientes que son refractarios al uso de IVP, aquellos pacientes con disfagia, aunque es importante recordar que los estudios han mostrado que hay hallazgos controversiales en la correlación con los síntomas. Siempre hemos hablado en la manometría esofágica del patrón típico de esófago de esclerodermia, que es aquel paciente que tiene ausencia en las contracciones del esófago o una disminución en la amplitud, más una hipotonía del esfínter esofágico inferior. Pero en realidad este es un hallazgo que se presenta solo en 1/3 de los pacientes, y en un estudio que se hizo en 122 pacientes con esclerosis a los que se les practicó manometría, se vio que en realidad lo más frecuente era encontrar una contractilidad ausente en el 59% de los pacientes y una motilidad esofágica ineficaz en el 18%. ¿Cuál es el valor pronóstico? En este estudio, en 45 pacientes que no tenían síntomas, pero que tenían manometrías anormales, se encontró que en el seguimiento aquellos que tenían aperistalsis o que tenían una contracción ineficaz tenían un riesgo de 2.3 veces mayor de presentar síntomas en los 2 siguientes años. La videoeglusión es una opción cuando no está disponible la manometría o cuando tenemos pacientes con disfagias altas en los que pensamos que hay un compromiso orofaríngeo. En realidad, las alteraciones del esfínter esofágico superior son infrecuentes. En este estudio se encontró solo en el 13%, lo mismo que las anormalidades faríngeas en el 50%. La gastroparesia la debemos sospechar en pacientes que tengan saciedad precoz, plenitud postprandial, emesis, hiporexia. El diagnóstico es con una gamografía de vaciamiento gástrico que se hace con tecnesio 99, y la definición es que haya un vaciamiento menor del 40% a las 2 horas o menor del 90% a las 4 horas. En este estudio se encontró que la prevalencia de gastroparesia fue del 35%. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes con enfermedad por reflujo? El diagnóstico es clínico, empezamos un IVP, las medidas antirreflujo. Como tal, en cuanto a los IVPs, hay diferencias en la potencia para suprimir el ácido gástrico, pero en los desenlaces duros, que es la curación de esofagitis, no hay diferencia en ese porcentaje, entonces en realidad podemos utilizar cualquiera. Si el paciente no tiene respuesta, ahí es donde realizamos una pHimetría con impedancia y una manometría. ¿Cuáles serían las opciones de tratamiento en este momento? Cambiar de IVP es una opción, dar doble dosis de IVP, en este caso los antagonistas del receptor H2 no están disponibles en el país, y la última opción que tenemos es utilizar IVPs de acción prolongada como es el dexlansoprazol. Entonces, en aquellos pacientes que en la pHimetría tienen persistencia de reflujo a pesar del IVP, tenemos opción de dar domperidona o dar compuestos de alginato de sodio, y tenemos una nueva estrategia que es el vonoprazan, que no está disponible en el país, pero que es un nuevo inhibidor de bomba de protones que ha demostrado unas tasas de curación altas y una eficacia en la supresión de ácido gástrico. En los pacientes en los que en la manometría hay una alteración en la presión del esfínter esofágico inferior, una opción de tratamiento sería la buspirona, que es un agonista de un receptor de serotonina, que tampoco pues tenemos disponible en el país. En cuanto a la cirugía, no se recomienda en pacientes con esclerosis sistémica porque se ha encontrado que hay un mayor riesgo de SIBO, del que voy a hablar más adelante, y de disfagia. Entonces es muy importante recordar que estos pacientes tienen reflujo grave, hay erosión, hay esofagitis, y normalmente son refractarios a doble dosis de IVP, y eso se encontró en este estudio donde 38 pacientes expuestos a esta doble dosis, a pesar del tratamiento, más del 50% persistían con una exposición de ácido esofágico mayor del 6%. Entonces quiere decir que estos pacientes con reflujo severo muy probablemente van a necesitar de estrategias adicionales para controlar los síntomas. Este es el estudio de la domperidona y el alginato de sodio. Fueron 2 brazos, ambos recibían IVPs, eran pacientes refractarios al tratamiento.
Unos recibieron domperidona 10 miligramos 3 veces al día y otros alginato de sodio 3 veces al día. Para ambos brazos se encontró una disminución de la gravedad de los síntomas, de la frecuencia y una mejoría en la calidad de vida. El vonoprazán, del que les he hablado, es un inhibidor de la bomba de protones que compite con el potasio. Lo que hace es que se acumula directamente en el canalículo, no precisa de un ambiente ácido para convertirse en su forma activa como sí lo necesitan los IVPs. Entonces esto hace que se sature rápidamente el receptor y que tenga una acción prolongada. ¿Qué se ha encontrado con este medicamento? En un estudio retrospectivo de 17 casos en pacientes con esclerosis sistémica que recibieron esta terapia, se encontró que hubo una mejoría notoria de los puntajes totales de reflujo, de regurgitación y de dismotilidad, y vemos aquí en estos casos en los que hubo una mejoría de los puntajes de esofagitis por endoscopia, y en la pHimetría hubo una reducción del porcentaje de pacientes que persistían con ese reflujo ácido. En cuanto a la gastroparesia, hay varias opciones de procinéticos, unos que actúan sobre las neuronas colinérgicas, otros las dopaminérgicas y otros sobre la vía de la serotonina. El problema con los procinéticos es el perfil de seguridad. En el caso de la metoclopramida, no es fácil utilizarlos por tiempos prolongados por los síntomas extrapiramidales. En cuanto a la domperidona, si bien no va a pasar la barrera hematoencefálica, tiene un aumento del riesgo de prolongación del QT. Los macrólidos que actúan sobre el receptor de la miostatina tienen un efecto que es la taquifilaxia, y en cuanto a la prucaloprida y la mitazapina, pues no hay estudios directos en desenlaces en gastroparesia. Y bueno, pasamos a las manifestaciones del tracto gastrointestinal inferior. Tenemos el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado que se presenta en el 34%, mucho menos frecuente los fenómenos de obstrucción crónica del intestino que se presentan en el 6%, aún más raro la neumatosis quística, y tenemos en el intestino grueso que sí hay un aumento en la prevalencia de constipación en el 48% de estos pacientes e incompetencia del esfínter anal en el 27%. Entonces, ¿por qué se produce SIBO? Volvemos otra vez a la dismotilidad. Esto lleva a que haya una estasis luminal del bolo, a que haya la pérdida de la protección debido a los pacientes que tienen supresión crónica de ácido gástrico, facilita que haya una colonización bacteriana, y todo esto lleva a que haya un aumento en la colonización de bacterias aerobias y anaerobias en el intestino delgado que son procedentes del intestino grueso. ¿Cuáles son los síntomas? Distensión, diarrea, dolor, mala absorción. El estándar de oro es el cultivo de yeyuno, pero por dificultades para realizar este estudio diagnóstico es una opción realizar el test de aliento con metano e hidrógeno, luego de una carga de lactulosa o glucosa. Y siempre es importante recordar que cuando tenemos este cortejo de síntomas, lo primero es descartar que no haya una condición asociada como infección, enfermedad inflamatoria, antes que pensar que es un SIBO. No hay un consenso como tal sobre las pruebas diagnósticas en esclerosis sistémica y esta complicación, pero se ha aceptado que si el paciente damos un ciclo de antibióticos y responde, pues se podría considerar como también parte del diagnóstico. Entonces, en cuanto al tratamiento de SIBO, la idea es controlar el crecimiento de estos microorganismos y se utilizan ciclos rotativos de antibióticos, también los probióticos, y está en fase experimental el trasplante fecal. En cuanto a la mejora de la motilidad, los procinéticos son bastante debatidos porque si bien pudieran mejorar el tránsito intestinal, también tienen como efectos adversos la diarrea. La rifaximina de todos los antibióticos que se utilizan en SIBO es el que tiene una mayor evidencia a favor. En este estudio, 55 pacientes utilizaron rifaximina 1200 miligramos al día durante 10 días y se evaluaron los desenlaces a un mes. ¿Qué se encontró en el test de aliento? Que hubo un aumento en la erradicación de SIBO, se perdieron esos doble pico de expresión de hidrógeno, que es lo que se ve como los picos que hay por encima de 10 partes por millón. Vemos como en la línea punteada ya hay una disminución de ese porcentaje de pacientes y se encontró que hubo erradicación en el 73%, reducción de los síntomas, y en las escalas globales también hubo una mejoría de las medianas de 8 a 2.
Entonces, ¿por qué dar ciclos rotativos? Porque esta es una enfermedad recurrente. Lo que se ha encontrado es que a 9 meses la tasa de recurrencia es del 44%. Esto en realidad es una recomendación de expertos. La mayoría de los antibióticos no tienen estudios formales, pero se ha recomendado utilizar esta lista de antibióticos que le muestro a estas dosis, y algunos hablan de dar periodos entre 1 a 4 semanas, pero en realidad no hay un consenso definido sobre cada cuánto dar estos periodos de antibióticos ni cuántos dar. El uso de probióticos también se ha asociado al manejo de SIBO. En este estudio realizado por colegas en México, tuvo 3 brazos, uno que recibió solo metronidazol, un segundo que recibió solo Saccharomyces boulardii y un tercero que recibía ambas intervenciones. ¿Por qué Saccharomyces boulardii? Porque es una cepa de levadura que es resistente a antibiótico y se ha mostrado que sus efectos benéficos ayudan a la maduración del enterocito por un incremento de las poliaminas, y además tiene una disminución del efecto tóxico de algunos sustratos infecciosos en el intestino. Es que se ha encontrado que los pacientes que recibían las 2 intervenciones lograron una reducción de SIBO en el 55% con respecto al 33% y el 25% de los pacientes que recibían monoterapia, y esto se tradujo en mejoría de los síntomas. Estos otros 2 probióticos, que son el Bifidobacterium infantis y el Lactobacillus rhamnosus, también se han utilizado en esclerosis sistémica con estudios positivos a favor. La constipación, el tamizaje es igual para la edad con colonoscopia, o sea, hay signos de alarma. El tratamiento es con fibra, laxantes osmóticos y estimulantes. Hay unos nuevos secretores colónicos, que es linaclotida, lubiprostona y demás. En los pacientes que no mejoran con estas intervenciones, pudiéramos hacer una gammagrafía intestinal y, si hay tránsito lento, utilizar procinéticos como la prucaloprida. La prucaloprida se estudió en este ensayo clínico, que es el PROGAS, en el cual se encontró que dar 2 miligramos al día durante un mes mejoró los puntajes de UCLA para estreñimiento, reflujo y distensión. Los pacientes reportaron una efectividad moderada en el 72% y una disminución del tránsito orocecal. Y en cuanto a la linaclotida, que es un agonista de la guanilato ciclasa, que es un prosecretor y promotilidad, en este estudio en el cual se evaluaron 33 casos que eran refractarios a PEC y que tenían enfermedad grave, hubo un reporte de mejoría de síntomas en el 90%, aunque también se reportaron efectos adversos en el 35%. La inmunosupresión no previene el compromiso gastrointestinal severo. En realidad no hay estudios directos para evaluar este resultado. Ese es un estudio retrospectivo en el que se encontró que esos pacientes que habían recibido inmunosupresión no era diferente la prevalencia de enfermedad gastrointestinal grave con respecto a los que no lo habían recibido. Finalmente, los mensajes para llevar a casa es que el espectro clínico es amplio, se fundamenta en la dismotilidad y es la enfermedad por reflujo gastroesofágico y sus complicaciones las principales manifestaciones. El reflujo con frecuencia es refractario a dosis altas de IVP y se necesitan opciones de tratamiento como procinéticos, alginato y opciones no disponibles en Colombia como el vonoprazan y buspirona. Se acepta como diagnóstico en SIBO la respuesta a ciclos de antibióticos. La evidencia es más robusta con el uso de rifaximina y la adición de probióticos pudiera aumentar la tasa de respuesta. Y finalmente, adicional a la fibra y a los laxantes, el uso en constipación de prucaloprida y linaclotida ha demostrado en esclerosis sistémica resultados favorables. Muchas gracias a todos los organizadores por esta invitación.